Bueno, es un privilegio y un lujo estar participando por segunda vez aquí en Universitas Nueva Civilización, en este seminario, digamos, internacional. Y es también muy grato estar aquí con ustedes en Chile. Siempre les recuerdo que Costa Rica tenemos dos motivos de mucha gratitud para con Chile. En el año 73, cuando el golpe, ¿verdad?, de Pinochet, se estaba creando la Universidad Nacional en la que yo fundamentalmente he trabajado, ¿verdad?, y nos llegaron muchos y muy buenos profesores, hombres y mujeres, creadores y artistas muy calificados, nos llegaron a Costa Rica y el aporte que hicieron fue extraordinario, concretamente en esa universidad, pero en general al país. Y en los años 20, 30, hubo una serie de hombres y mujeres que vinieron aquí, a Costa Rica, perdón, de Costa Rica a Chile, para formarse, y se formaron muy bien en un instituto pedagógico famoso que había entonces. Ahí se formó una mujer que su nombre de pila, como decían antes, de nacimiento es Isabel Carvajal, pero que todos conocemos como Carmen Lira. Creo que ustedes tienen dos calles relativamente próximas, Carmen y Lira. Fue el seudónimo que ella escogió para eso. Una gran militante del Partido Comunista, benemérita actual de la patria desde hace años, y una personalidad tan importante que figura actualmente en nuestra denominación más alta de billetes de dinero. Los 20.000 pesos colones ticos llevan el rostro de Carmen Lira. ¿Ya? Y tuvimos hombres como el poeta Isaac Felipe Azofeifa, extraordinario, que también se formó en ese mismo instituto aquí. Así que sea también como una manera como devolverles un granito de arena por el aporte tan grande que ha significado Chile, y sobre todo en materia de educación y de formación para nosotros. Bien, el tema ya lo ven enunciado, la espiritualidad, desafío educativo en la sociedad de conocimiento. Enfoque y aspectos que vamos a abordar. La espiritualidad está como, digamos, como objeto de discurso, de reflexión, de investigación ahora, está sin duda muy ligada, como todos experimentamos, digamos así, al concepto de sociedad y al concepto valorativo de sociedad que tengamos. Si nosotros vemos que lo más importante para nuestra sociedad es seguir desarrollando el conocimiento científico y tecnológico, ¿verdad?, pues es muy fácil que, digamos así, encontremos que ahí, en la ciencia, en el desarrollo de la ciencia y de la tecnología, es donde se encuentra también, diríamos así, las condiciones de éxito, ¿verdad?, de la sociedad de conocimiento e incluso las de su viabilidad y de su sobrevivencia. Si nosotros miramos nuestra sociedad desde el punto de vista de su axiología, de sus valores, ¿verdad?, es fácil que nosotros entonces descubramos la espiritualidad, lo que llamamos espiritualidad, vamos a ver enseguida ahora la cuestión de nombres, como precisamente la condición de viabilidad y sobrevivencia. De tal manera que desde este segundo punto de vista, sin espiritualidad, sin cultivo de la espiritualidad, no será viable y no sobreviviremos, rigurosamente hablando, en la sociedad que estamos construyendo de conocimiento. Esta es la tesis que vamos a sostener nosotros. Para eso vamos a abordar 4 puntos. Primero, la espiritualidad como necesidad en las sociedades de conocimiento, y vamos a enfatizar esto, aunque ya fue abordado el año pasado en el seminario que tuvimos internacional sobre desafíos éticos en nuestro mundo complejo, porque sigue siendo un punto que está, y es la realidad, y así hay que constatarlo, está muy lejos todavía de que haya consenso académico al respecto, ¿verdad? Y entonces es muy importante que, creo yo, que lo enfaticemos, para discutirlo, para debatirlo, para compartirlo. Segundo aspecto, segundo punto, la
necesidades de la necesidad de una educación profunda y permanente. Dada la, digamos así, la diferencia, dado el gran salto, ¿verdad?, entre lo que es nuestra sociedad actual, con su cultura, y lo que sería una sociedad donde se cultive la espiritualidad, nos parece que también, me parece que es también muy importante enfatizar en la necesidad de una educación. Sin una educación, y en las líneas que vamos a proponer aquí, que supone conocimiento básico pero certero de la dimensión espiritual y trabajo de la misma, y en la misma, o trabajo nosotros mismos a la luz de la misma, creemos que realmente no se podrá dar el cambio que anhelamos y que necesitamos. Tercer punto, ¿verdad?, son momentos, instancias y procesos medulares en la sociedad de conocimiento, como toda sociedad tiene también sus puntos medulares, en los que es necesario sobre todo, no únicamente ni exclusivamente, ni mucho menos, pero en los que hay que educar, ¿verdad?, y formar para que verdaderamente nuestra sociedad sea viable. Y cuarto y último punto, la espiritualidad como reto, por lo tanto, ya como resumen, en las sociedades de conocimiento. Aclarando términos, espiritualidad, yo creo que estamos todos de acuerdo que no es el término mejor. Lo utilizamos quizá porque culturalmente es en el que podemos entendernos mejor de momento, ¿verdad?, pero no es el mejor de todos, no solamente por el descrédito que pueda tener, que lo tiene, y hay razones para ello, fuertes, sino porque supone una antropología, ¿verdad?, una concepción del ser humano como cuerpo y espíritu, una antropología griega que está superada, francamente, y entonces hablar de espiritualidad, que supone hablar, si lo tomamos rigurosamente, de un ser humano compuesto de cuerpo y espíritu, no sería, ¿verdad?, lo apropiado, no lo apropiado, como tampoco hablar del ser humano en términos racionales, como si el ser humano, ¿verdad?, le definiese la racionalidad en contraposición al instinto, o simplemente, digamos, al conocimiento animal. Sería preferible quizá hablar, como hablan mis amigos de Barcelona, del Centro de Estudio de las Tradiciones de Sabiduría, ¿verdad?, hablar de cualidad humana. Y ellos distinguen concretamente, digamos, el mentor de este grupo, de este centro, María Corbí, distingue cualidad humana específica, por la cual entiende el cultivo de lo que llamamos, lo que dice Eugenio, lo normal, la vida, las dimensiones normales, está como se ve normalmente, y las que necesitamos desarrollar todo aquello que es funcional, ¿verdad?, y que es necesario, y conveniente, adecuado, ¿verdad?, a nuestra vida de seres, de animales vivientes, ¿verdad?, hablantes, y más la dimensión absoluta, pero desarrollado, digamos así, en esa relación de la manera mejor posible, de la manera más ética, de la manera más adecuada, ¿verdad? Eso lo llamaríamos, las dos cosas unidas, la cualidad humana específica. Es decir, entendiendo que esto es lo que nos diferencia hasta donde hoy sabemos de los animales. Yo creo que en esto va a haber sorpresas a futuro, puede haber sorpresas y habrá que prepararse para ellas. Pero tal como conocemos actualmente, pareciera que esto es lo que constituye nuestra especificidad con respecto a los animales. El estar constituidos, digamos así, por doble acceso a la realidad, doble tipo de conocimiento y, si queremos hablar así, doble dimensión, que en el fondo es una y única. Bueno, dimensión relativa más dimensión absoluta. Cualidad humana sería el cultivo, como decía, de la dimensión relativa en sí misma y en su relación con la dimensión absoluta. Y la cualidad humana profunda, ¿verdad?, sería el cultivo específico, intensivo, serio, responsable, ¿verdad?, si se quiere, metódico, de la dimensión absoluta en su relación con la dimensión relativa, porque la dimensión absoluta no es la espiritualidad, ¿verdad?, la gratuidad, eso de que incluso ahora en el taller estamos diciendo que le podemos poner muchos nombres, pero claro, no sabemos lo que es, porque no es algo objetivable, no es algo conceptualizable, solamente es experimentable, ¿verdad?, pero escapa incluso hasta el lenguaje simbólico, que es el más apropiado que utilizamos para expresarlo, para
al mismo lenguaje simbólico también se le escapa, ¿verdad? Y entonces es esta cualidad humana profunda, o que llamamos así espiritualidad, o que podríamos decir algo que anteriormente llamamos espiritualidad. En esta charla, en esta exposición, vamos a seguir utilizando el término, pero con esta llamada de atención y con estas reservas. Primer punto, la espiritualidad como condición de viabilidad y sobrevivencia humana en la sociedad de conocimiento. Nosotros partimos de la concepción antropológica, y fundamentalmente se la debemos a María Corby, ¿verdad?, según la cual nosotros somos ante todo y sobre todo vivientes hablantes. Vivientes hablantes significan que nosotros conocemos las cosas dándoles un significado, dándoles una significación. Y eso hace que simultáneamente, aún sin darnos cuenta, nosotros estemos distinguiendo significado de cosa en sí, de objeto en sí, de realidad en sí. De tal manera que eso mismo, analizado, nos lleva a constatar, de manera a interpretar, que entonces estamos teniendo un doble acceso a la realidad, un doble conocimiento, y la realidad se nos presenta en dos dimensiones. La dimensión que es funcional a la vida, dimensión relativa, ¿verdad?, porque está en relación a nosotros, ¿verdad?, y la dimensión absoluta, que es la realidad en sí misma, independientemente de su conveniencia, de su adecuación, de su utilidad, y la realidad como es en sí misma. Somos, como seres vivientes hablantes, ¿verdad?, somos seres, por lo tanto, axiológicos. Nos motivamos, nos cohesionamos, ¿verdad?, nos orientamos, desarrollamos, digamos, toda nuestra sensibilidad, etcétera, movidos por la axiología, movidos por valores, valores y contravalores, valores y antivalores. Somos seres profundamente axiológicos. No podemos vivir sin axiología, ¿verdad? Y esto va a ser muy importante para la sociedad de conocimiento, este señalamiento, ¿verdad? Y somos seres también a la vez, desde nuestra constitución, desde nuestra naturaleza, profunda y totalmente simbióticos. Por ser hablantes, ¿verdad?, somos seres, desde que nacemos, profundamente sociales. No nos podemos desarrollar individualmente si no nos desarrollamos socialmente, colectivamente. Lo que podríamos llamar, si lo podemos llamar, nuestra individualidad, es interdependiente de nuestra dimensión social. Me gustaría enfatizar mucho esto, y que esto nos quede como propuesta, a discutir, a debatir, quede claro, que como seres hablantes somos seres profunda y totalmente simbióticos, incluso para desarrollar una supuesta espiritualidad muy personal, muy íntima, muy única, muy separada del resto. Esa, si es sana y es auténtica, y aunque no sea sana, esa es producto también de nuestra simbiosis. No hay nada que escape a esta urgencia, a este sello, ¿verdad? Somos seres profundamente simbióticos, dotados de habla, biológicamente de habla. El habla en nosotros no es un plus, no es un privilegio, es una condición de nuestra animalidad, es una condición de nuestra biología, nuestra manera de vivir y seguir reproduciendo la vida es mediante el habla, es mediante la simbiosis, pero mediatizada mediante el habla, mediante la cultura, mediante los sentidos, mediante los significados. De tal manera que si nosotros no desarrollamos el habla, no desarrollamos, por lo tanto, también, diríamos así, esta naturaleza nuestra simbiótica, y no la desarrollamos de esta manera cultural, en todas sus dimensiones y en todos sus aspectos, nosotros no sobrevivimos como animales. La vida en nosotros, así como en otros animales, por decirlo simplemente, está vinculada a, digamos, a los códigos genéticos que lleven sus instintos, en nosotros están ligados biológicamente
por decirlo así, al habla, a la cultura. No es un privilegio, no es un lujo, no es algo que los dioses nos dieron a nosotros porque nos vieron que éramos muy simpáticos, qué sé yo, muy especiales y tal. Es algo que nos ha dado la biología, con lo que nos ha equipado, ¿verdad? Y la función primera, tiene otras muchas funciones, pero la función primera del habla, de la cultura, e incluso de la que aquí entendemos por espiritualidad, es precisamente nuestra vida. Es que podamos vivir, porque como animales vivientes, nuestra vida viene condicionada, ¿verdad? Viene dependiente precisamente de nuestra habla, de nuestra cultura. Y somos en ese sentido así dotados para el cambio, para la innovación. Los demás animales sabemos que cuando tienen que adoptar cambios, y esto les reta y supone también cambios en ellos, esos cambios muchas veces evolutivamente suponen millones de años. Nosotros, prácticamente esos mismos cambios, ¿verdad?, los podemos responder rápidamente. Cambiamos el chip y estamos respondiendo. No cambiamos morfológicamente, vivimos en condiciones de vida muy diferentes, por ejemplo, esquimales y nosotros. Hemos vivido a lo largo de la historia de los colectivos humanos, hemos vivido formas de vida muy diferentes, como es una forma de vida de cazadores, recolectores, pastores, horticultores, a una vida, por ejemplo, a una forma de vida que depende fundamentalmente del conocimiento, y no hemos tenido que cambiar morfológicamente. Cambiamos el chip, ¿verdad? Y podemos enfrentar y responder a esa. Entonces somos seres dotados para el cambio. Incluso cuando durante siglos hemos vivido, o nuestros ancestros, nuestros antepasados, han vivido formas de vida en las que aparentemente nada cambiaba, en sociedades que María Corby llama estáticas, porque aparentemente no cambian, no quiere decir que no sean dinámicas y no haya cambios, pero lo sustancial estructuralmente no cambia, ¿verdad? Durante milenios, por ejemplo, se vivió de la recolección y de la caza. Se ha vivido también, durante mucho tiempo, forma de vida pastoril, dependiendo del ganado. Se ha vivido también, bastante menos, pero se ha vivido significativamente de la agricultura. Mucho menos hemos vivido la industria pesada. Y ahora estamos entrando como hipótesis en otra forma de conocimiento, perdón, en otra forma de vida. Pues bien, hemos enfrentado todos esos retos que suponen nuevas formas de vida sin cambiar morfológicamente. Seguimos manteniendo prácticamente la misma morfología. Lo que cambia es, por decirlo así, gráficamente, nuestros seres enfrentados para el cambio. E incluso para mantener las cosas, mantener las soluciones encontradas, las formas de vida encontradas, con sus exigencias, mantenerlas, diríamos así, en una reproducción casi continua, para eso se ha necesitado también vivir dinámicamente. No hemos podido dejar de ser seres hablantes, culturales, equipados para el cambio. Y cuando cambia la forma de vida, inmediatamente se activa, ¿verdad?, nuestra capacidad de respuesta. Porque no estamos hechos para la estaticidad. Estamos hechos, como seres culturales, estamos hechos para enfrentar cambios, innovaciones. Hacerla rápidamente es una gran maravilla de la biología en nosotros, una gran maravilla de la biología en nosotros, sin tener que cambiar morfológicamente. La relación que se da entre esto que llamamos dimensión relativa y dimensión absoluta es una relación constituyente. Ninguna de las dos ha faltado nunca ni puede faltar. Si nos faltase esa dimensión infinita, inmaleable, inabordable, inconceptualizable, inexpresable, pero que existe, nosotros nos veríamos reducidos a ser animales vivientes como el resto, a responder en un dualismo de estímulo-respuesta y a través de nuestras codificaciones genéticas, instintivas. No podemos actuar como animales vivientes hablantes. Para actuar como animales vivientes hablantes, que hemos actuado, mejor o peor, durante toda la historia de nuestros colectivos, es porque se da una relación constituyente entre ambas dimensiones. Sin dimensión relativa no hay dimensión absoluta, porque la dimensión absoluta se da
en la dimensión relativa, en la realidad que existe, y sin dimensión absoluta tampoco existiría la dimensión relativa. No existiría una relación relativa de significación, de significados, de sentidos, de valores. Repito, actuaríamos genéticamente, instintivamente, como aparentemente actúan todos los demás animales. Relación constituyente, interdependiente, ¿verdad?, pero variable. La relación entre ambas puede variar, y de hecho varía, ¿verdad?, pero no pueden desaparecer una de las dos, porque dejaríamos de ser, no solamente culturales y hablantes, dejaríamos incluso de ser animales vivientes, porque nosotros vivimos gracias al habla, gracias a la cultura. En sociedades pasadas estáticas, ya hemos hecho alusión a ello, no vuelvo a repetirlo, en la sociedad actual de innovación y de cambio, otra vez, la exigencia es otra vez activa, esta capacidad que tenemos de adaptarnos precisamente a la innovación y al cambio, ¿verdad? Y jugando con estas dos dimensiones, no es que aparezca una tercera dimensión o una cuarta dimensión, son las dos dimensiones que, variando en su relación entre sí, ¿verdad?, como vamos a ver, entonces nos permiten ese vivir y sobrevivir, y es lo que intentamos, y ojalá que sea con éxito, es decir, realizándonos como seres humanos y como sociedad de la manera mejor que estamos, como todos sabemos, todos sentimos y lamentamos, muy lejos de ello. Espiritualidad y educación cultural. Puntos previos, ¿verdad?, que antes de abordar este segundo punto de la espiritualidad y la educación, que yo llamo educación cultural, y antes de ver qué entendemos por ello. Puntos previos. Primero, creo que es importante caer en la cuenta de que el paso de la dimensión relativa a la dimensión absoluta en términos de conocimiento no se da sin educación. Es decir, no se da de una manera espontánea, no se da de una manera natural. Las dos coexisten, las dos están siempre presentes, ¿verdad? Podemos vivir en tipo de sociedad como se ha vivido en el pasado sin explicitar el cultivo de la dimensión absoluta, pero estaba ahí, estaba presente, y tan presente que impregnaba toda la dimensión relativa, como es típico en todas las sociedades agrarias, no importa de qué continente, no importa de qué tiempo, ¿verdad? Pero, de hecho, ¿verdad?, no se da sin educación, no se da sin formación. ¿Qué entiendo yo aquí por educación? Dos cosas muy básicas, pero imprescindibles. Por educación entiendo mínimamente una noticia cierta, correcta, adecuada, ¿verdad?, por, digamos así, aunque no esté muy explicitada, de estas dos dimensiones, ¿verdad? Y segundo, que haya cierto trabajo. Y esto, en las sociedades que conocemos, esto no ha faltado, por lo menos desde los pueblos cazadores, desde los pueblos que descubrieron el chamanismo y practicaron el chamanismo, donde ya practicaron, como lo muestran los analistas, ¿verdad?, practicaron ya una dimensión que trascendía lo inmediato, como diría Eugenio, lo normal. Y fueron descubriendo que dentro de la normalidad había algo mucho más que lo normal, ¿verdad? Entonces, cierta noticia y cierto trabajo. Sin eso, ¿verdad?, no se puede dar el paso de una dimensión a la otra. Segundo, se dan, coexisten, están, pero que se dé el paso, que se dé la toma de conciencia, que se haga explícito, no se da sin cierto conocimiento, ¿verdad?, por elemental y básico que sea, correcto, adecuado, y sin cierto trabajo sobre uno mismo. El chamanismo, por ejemplo, es un buen ejemplo de lo que es ese conocimiento y de lo que es el trabajo sobre el ser humano, ¿verdad? Segundo, no se da continuidad entre dimensión relativa y absoluta, no es un continuo. Y repito, la dimensión absoluta no se da si no es a la dimensión relativa, y solo en ella, ¿verdad? No tiene otra ontología diferente, más allá, ¿verdad? Bueno, pues podemos creer lo que quiera. Yo en ese sentido me identifico con Eugenio, ¿verdad?, también, que dura mientras dure esta vida, pero otros pueden tener otro tipo de creencias y totalmente respetables, ¿verdad? Pero para mí, como, digamos, como consecuencia de esta aseveración, supone eso, que se da la dimensión absoluta solamente en la dimensión relativa. Pero de hecho no hay continuidad,
podemos estar desarrollando y muchísimo la dimensión relativa toda nuestra vida y no haber descubierto siquiera la dimensión absoluta. Podemos estar viviendo siempre en la normalidad, entre comillas, y no haber descubierto la maravilla que somos y que es todo. Y que ayer escuchábamos tan ejemplarmente, ¿verdad?, y tan pedagógicamente que nos mostraba Eugenio. No hay continuidad. Y tercer punto, la naturaleza de esto que llamamos cualidad humana profunda, espiritualidad, es eminentemente práctica, es envolvente, es dinámica e impone un trabajo de nosotros sobre nosotros. No es teórica. Es importante recordar este propósito, lo que también tan pedagógicamente resalta uno de los maestros Zen, chino, cuando dice, ¿verdad?, jamás, nunca, en ninguna parte, Buda enseñó verdades. Nunca. Ningún espiritual ha enseñado verdades teóricas, de tal manera que conociéndolas uno, ¿verdad?, de ahí se pueda deducir un resultado de este tipo. No hay métodos, no hay técnicas, por muy sofisticados que sean, por muy certeros que sean, y por muy buenos resultados que hayan dado, que automáticamente practicados, ¿verdad?, nos dé, como nos da en la tecnología, nos da resultados. Nosotros podemos construir naves como estamos construyendo aquí en la Tierra y mandarles, ¿verdad?, incluso sin piloto humano, y van a la estación espacial y con diferencia de milímetros se acoplan. En la espiritualidad no es así. Hay un salto. Pero incluso en el mundo del arte. El arte podemos, en las facultades, estudios, etc., podemos enseñar, institutos, podemos enseñar a muchachos y a muchachas, ¿verdad?, ciertas condiciones, habilidades, técnicas, etc. Pero ¿cómo hacer un artista? ¿Cómo crear un artista? Si hubiera tiempo, les contaría una anécdota de lo que cuentan que pasó con un discípulo de Leonardo da Vinci, pero no lo vamos a tener, que practicaba aparentemente todo lo que hacía Leonardo da Vinci. No, rápidamente era un estudiante que llega ya y, claro, feliz de haber sido recibido en el taller de Leonardo da Vinci. Estuvo un tiempo y no aprendía aparentemente nada, o realmente no aprendía nada. Entonces, hablando otro día con otro compañero, le explica su situación, y dice, pero tú no sabes, ¿no? Hombre, es que hay unos cuadernos ahí que nos pasamos unos a otros, que copiamos todos, donde está el recetario de los colores, las mezclas, etcétera, que usa Leonardo, el maestro. No me diga, ¿y tú lo tienes? ¿Me lo puedes pasar? Claro, inmediatamente. Digo, bueno, aquí está mi salvación. El hombre transcribe aquello y comienza a practicar y a practicar. A los 2 o 3 años, otra vez el mismo problema. Habla también con el compañero que él no adelantaba. Y hacía las mezclas tal cual, las cucharitas de este color, del otro, esta mixtura, la otra, y no lo lograba. Y entonces le dice el otro, dice, ¿pero por qué no lo logro? Dice, bueno, ¿y qué hace el maestro? Dice, no, el maestro ya no emplea las cucharitas para nada. Leonardo no necesitaba ya de medir. Tenía, como tiene la buena cocinera, y perdone el salto, la comparación, como tiene la buena cocinera, la cocinera dice un pringuito de aquí, un pringuito de acá, un poquito de aquí, un poquito de allá, y ese poquito ¿qué es? Bueno, no sé lo que es, pero esa cocinera hace platos maravillosos, porque tiene interiorizado la creación, el arte, sabe cómo se hace los platos, ¿verdad? Y Leonardo, claro, tenía todo eso y al muchacho le faltaba. Tenía las técnicas, pero la técnica no da, la técnica sola no da la creación, ¿verdad? Entonces, insisto mucho también en la naturaleza práctica, cosa que las religiones, por intereses comprensibles, históricos, culturales, han confundido. Han convertido lo que fueron caminos espirituales, incluido el cristianismo. Y desde muy temprano, desde los evangelios, aunque tienen mucha riqueza, ya se ven textos ahí que son doctrinales, teóricos, de disputas, etcétera, entre diferentes formas de cristianismo, etcétera, y entonces, de polémica. Y entonces ahí se ve como textos que fueron ante todo espirituales, que fueron caminos de espiritualidad, muy pronto se convirtieron en verdades, como de física del más allá, pero verdades de Dios, etcétera, de su relación con nosotros, de sus planes para con nosotros, de sus proyectos para con nosotros, se convirtieron en dogmas, se convirtieron en morales, en mandamientos, en imposiciones, y por ese camino
se puede vivir toda la vida sin llegar nunca a descubrir la cualidad humana profunda, ni a cultivarla. Y creo que es el drama, la tragedia. Y creo que es una de las razones de por qué hoy día, en general, las religiones, y yo diría que especialmente las monoteístas, están en crisis. Y una crisis fuerte. Espiritualidad y educación cultural. Entiendo aquí simplemente educación cultural, ¿verdad? El poder llegar a hacer de la espiritualidad, tal como la entendemos, de la cualidad humana profunda y de su cultivo, una cultura. Y no solamente una cultura, la cultura de nuestra sociedad de conocimiento. Porque solamente de esta manera es como podemos dar no solamente sentido y orientación, que ya es muchísimo, dar finalidad a lo que científica y técnicamente podemos crear y creamos y crearemos a futuro, sino darle calidad humana. De otra manera, crearemos, como estamos creando en buena parte, una ciencia, muchos aspectos, y una tecnología que nos deshumaniza, que pone en peligro nuestro planeta y nuestra especie. Imposible la vida humana, como decía, sin axiología, porque somos seres axiológicos, porque somos seres, necesitamos y hemos desarrollado los conocimientos abstractos, científicos, tecnológicos y sobre todo los científicos, y son muy importantes, y son necesarios, y ahora no podemos renunciar a ellos en esta sociedad en la que vivimos, pero con ellos solo, ¿verdad? No nos falta el para qué. Nos falta hacia dónde, nos falta la finalidad. Y entonces no solamente no sabemos construir una sociedad adecuada para los seres humanos, sino que podemos construir, y estamos construyendo en varios aspectos, o muchos aspectos, una sociedad antihumana. ¿Verdad? Imposible la vida humana sin axiología. Hoy estamos, de todas las crisis que tenemos actualmente, y tenemos bastantes, como sabemos, bien serias, la crisis axiológica es la más grave de todas. Porque no podemos vivir sin valores, no podemos vivir sin fines, objetivos y metas. Estamos viviendo de fines, objetivos y metas un tanto heredados, pero esos ya tienen fecha de caducidad y lo están mostrando. Y si no logramos crear y construir nuevos valores en ese sentido, sencillamente vamos hacia una muerte catastrófica anunciada. ¿Y esto por qué? Esto, rápidamente, porque hasta hace poco, hasta que comenzamos a entrar en la sociedad de conocimiento, en todas las demás sociedades, por lo que conocemos hoy por hoy, en todas las demás sociedades, el conocimiento, sin las cuales no se pudo, digamos, dejar de construir las sociedades, fue gracias al conocimiento que toda la sociedad se construyó, ¿verdad? Ese conocimiento era axiológico, ese conocimiento llevaba consigo valores, ese conocimiento llevaba consigo sentidos, significados. Es ahora, en la sociedad de conocimiento, a diferencia de una sociedad de conocimiento como la del siglo XIX o la primera mitad del siglo XX, ¿verdad? Es ahora que nuestro conocimiento no es axiológico, y cada vez menos. Para que sea exitoso en su campo científico y tecnológico, cada vez más lo tenemos que depurar de toda axiología. Y creo que no hay que lamentarlo, es así, ¿verdad? Pero el reto es cómo entonces tenemos que construir y crear nuevos valores, ¿verdad? Porque solamente con ciencia y con tecnología no podemos vivir. Y ahí viene todo eso. Esto es lo que explica, entonces, esto que pareciera, bueno, qué raro. Hasta ahora vivíamos con valores, teníamos valores, había un conocimiento que los producía, y ahora resulta que no, y claro, viene la gran crisis. Mucha gente a veces dice, bueno, pero los valores siempre estarán, los valores son permanentes. Hay valores como la honestidad que es permanente, pero está funcionando de manera muy diferente, ¿verdad? Es muy diferente a la honestidad que practicaba una persona con otra en una sociedad agraria, que bastaba la palabra, ¿verdad? En Costa Rica dicen, ¿verdad?, era esto, la palabra por el pelo de un bigote. Es decir, la gente prefería que le arranquen un pelo del bigote que te molesta, ¿verdad?, que te hace así, ¿verdad?, reaccionar, preferían que le arranquen un pelo del bigote a faltar a la palabra. Es decir, la palabra era sagrada.
La palabra era la base de la convivencia entre todos. Un campesino en una aldea, en una comunidad, que faltaba la palabra, bueno, con él ya no se podía establecer relaciones serias, porque iba a seguir fallando. Entonces, era importantísimo, y eso gráficamente dice, por el pelo en bigotes. Prefieres que te arranque el pelo en bigote antes de faltar a tu palabra. Ahora sigue siendo importantísimo, pero además de ahora de no faltar a tu palabra, de ser honesto, de ser honrado, de ser cumplidor, de ser responsable, en muchos campos tiene que existir el control, tiene que existir los protocolos y el control. Por ejemplo, pensemos en una cadena alimenticia, pensemos, por ejemplo, en los hospitales nuestros. Si no hubiese controles, y hay un problema, como suele suceder a veces, serio, donde se ponen en riesgo vidas y hasta cientos de vidas. Ahora lo vemos, por ejemplo, con la famosa ébola. Si no hay controles, no hay protocolos, ¿cómo podemos controlarlo? Y no es que estemos poniendo en duda la honestidad de una persona, su responsabilidad, sino que además es que es necesario también, además de eso, los controles. Pero además de eso también tiene que ser una honestidad que tengan en cuenta ahora con qué complejidad. Ya no se trata de la honestidad de un médico de cabecera con la familia que atendía durante toda su vida, con los niños de esa familia. Es que ahora estamos en sistemas, por ejemplo, en los hospitales. Y hay un médico que nos ve para una cosa, otro para otra, otro para bien o para mal, son cosas que podemos discutir y corregir. Pero dependemos de toda una cadena, ¿verdad?, en la cual entonces hay que desarrollar, ¿verdad?, una honestidad, una responsabilidad que realmente responda a las personas, responda que no son números, que son personas, pero además que, además de los números y más allá de los números, la responsabilidad sea tan grande, la función sea tan grande, que siempre tenga en cuenta que está tratando con personas, con seres humanos, con familias, con enfermos, con pacientes, que sufren y padecen muchísimo. Pero cambia, y así muchos valores de los cuales podemos poner otros ejemplos. Necesidad, por lo tanto, de crear valores, porque esos valores no vienen con el nuevo conocimiento, esos valores no nos da la naturaleza, ni el conocimiento de la naturaleza, científico de la naturaleza, no nos da tampoco, ¿verdad?, el conocimiento de la historia. No hay leyes que se deriven de la historia, no hay leyes ni siquiera, yo diría en sentido, que se deriven de la evolución. No estamos viviendo, yo participo de ese pensamiento, de una sociedad, de un tipo de realidad teleológica, que vaya hacia un telos, hacia un fin. Creo que la realidad, y en este caso y sobre todo la historia no tiene más fin que el que nosotros le demos y le pongamos. De ahí nuestra grandísima responsabilidad, cómo estamos construyendo y qué mundo estamos construyendo, y de cara a las nuevas generaciones, ¿verdad? Entonces, tenemos que crear valores y construirlos, ¿verdad? Valores que se crean, y para eso hay que crear incluso de una manera y otra, la podemos llamar así, la podemos no llamar, una epistemología axiológica. Es decir, hay que crear un saber de los valores. Podemos saber hoy día, estamos en capacidad para saber cómo esos valores se crearon en el pasado, qué funciones cumplieron, por qué entraron en crisis, por qué desaparecieron, la necesidad de valores nuevos, etc. Y podemos y debemos aprender muchísimo de formas de vida pasada, de generaciones de pasada, que fueron grandes maestras en la construcción de estos valores, que construyeron dentro de sus formas de vida valores que duraron a veces milenios y milenios y milenios. Sobre todo, por ejemplo, los pueblos cazadores y recolectores, ¿verdad?, pero incluso hasta los pueblos industriales. Pero tenemos que construirlos y crearlos. Los valores los construimos y los creamos nosotros, ¿verdad? Y de ahí viene la importancia de crear la cualidad, de desarrollar una propuesta y un cultivo de la cualidad humana profunda, ¿verdad?, como una cultura. No se puede dejar como algo eventual, como algo opcional, como algo retórico, de lo que hablamos de ello, pero de lo cual podemos prescindir y vivir, si no logramos desarrollar sectores críticos y significativos, socialmente hablando. Y nos referimos de esta manera a sectores que sean capaces de reorientar la sociedad en otra dirección, ¿verdad? Si no somos capaces de esto, verdaderamente, y por tanto hombres y mujeres cultivadores de esta dimensión, explícitamente como tal, no podremos realmente sobrevivir ni vivir como sociedad, porque una sociedad no puede vivir sin valores, y menos una sociedad de conocimiento con el potencial científico y tecnológico que tiene, tan extraordinario.
y que está cada día creciendo y creciendo. Si no tenemos los valores adecuados, vamos sencillamente a nuestro aniquilamiento. O si sobrevivimos, es casi por casualidad. Es algo que se dará, pero no sabremos por qué ni cómo. Pero eso es importantísimo, importantísimo entonces. Entonces ya, dentro de esta propuesta, no estamos simplemente, digamos, proponiendo algo opcional y menos algo retórico, sino algo profundamente estructural y profundamente necesario. Espiritualidad y ámbitos educativos medulares. Toda sociedad, por su forma de vida, es la base, en principio, digamos, estructuralmente hablando. No quiero decir que sea genéticamente lo primero y que comience por ahí la sociedad. Quizá la sociedad comience incluso por su cultura, por sus construcciones culturales, antes que por su forma material de vida, ¿verdad? Pero toda forma de vida, ¿verdad? Y todo tipo de sociedad, por lo tanto, tiene núcleos, tiene puntos de articulación, tiene ejes, ¿verdad? Tiene pasos que son profundamente medulares, sin los cuales no se puede dar ese tipo de sociedad. Y en los cuales, por lo tanto, hablando en términos de educación cultural, la educación tiene que ser, en ese sentido, tiene que ser explícita. No tiene que darlo por hecho, tiene que formar explícitamente en esos campos, en todos, pero explícitamente en esos campos. En principio, para ello, digo, la cultura no conoce límites, tampoco debe conocerlo la educación, como educación cultural o para esa cultura, pero como en toda sociedad, en la sociedad de conocimiento hay aspectos o ámbitos que son medulares e imperiosos para la educación. Ámbitos, en el sentido del filósofo Alfonso López Quintal, que define más bien los ámbitos como realidades, no como objetos, en contraposición con los objetos que él llama realidad de primer nivel. Él habla de ámbitos que son realidades del segundo nivel, creados por nosotros, culturalmente, hablando, significativamente, que son realidades fuentes de posibilidades receptoras de iniciativas, de crecimiento, de desarrollo, ¿verdad? Que deben ser tratadas, dice él, con respeto, estima y espíritu de colaboración. Ámbitos medulares. Voy a señalar no exclusivamente, sino algunos de los más importantes. Primero, cultivar el conocimiento como nuestra forma de vida. Y esto lo enfatiza porque, como nos toca vivir en un momento de cambio, de transformación, también en general, y sobre todo para ciertas generaciones, como la mía, se convierte fácilmente en un momento de añoranza, añorar las sociedades pasadas. Las sociedades pasadas pasaron. En principio yo creo que no tenemos elementos para decir que las hay mejores o peores, aunque así pareciera que otras fueron, en ese sentido, más ideales que las nuestras. Creo que toda cultura, en cualquier tipo de sociedad, es un medio de seres hablantes para poder vivir y no morir. Tiene una función biológica ante todo. Entonces, en principio, todas ellas, en la medida en que son respuestas biológicas, biológicos, sociales, culturales, son culturas, ¿verdad?, que todas ellas están equidistantes de la cualidad humana profunda. E incluso podríamos decir, comparándolas, si las queremos comparar, que tienen sus pros y sus contras. Sociedades agrarias, comparadas con la nuestra, fueron, es cierto, mucho más axiológicas, en todos sus aspectos, pero no fueron, por ello, más cultivadoras de la cualidad humana profunda. No dejaron de existir en todas las culturas, en todas las sabidurías, en todas las espiritualidades, todas las religiones, hombres y mujeres que cultivaron esta dimensión, pero fueron contados con los dedos de la mano, los grandes. Los grandes hombres y mujeres cultivadores de la espiritualidad en esas culturas no abundaban. Muchísimos vivieron y sobrevivieron cultivando simplemente lo que llamaríamos aquí su dimensión relativa, que estaba proyectada y estaba sustentada sobre un infinito de la dimensión absoluta. Pero no es que la cultivasen más. Y de hecho, cuando surgieron, por ejemplo, los que consideramos a veces grandes fundadores de grandes religiones, más bien de grandes espiritualidades, reaccionaron a ese tipo de religiones, de culturas superreligiosas, pero que no llevaban, como decíamos en el taller, a renacer de nuevo. Un Jesús tuvo que hablar de proponer renacer de nuevo, señal de que su tiempo y anteriormente no es lo que más abundaba, ¿verdad? No había muchos hombres ni mujeres renaciendo de nuevo, siendo hombres y mujeres nuevos, tomando, digamos así,
dejándose invadir por su existencia, ¿verdad?, por su ser, por la maravilla de lo que era, ¿verdad? Entonces, adherir al conocimiento es importante. María Corbí dice amar a nuestra sociedad. Es cierto que nuestro conocimiento actualmente está dirigido de una manera capitalista, que nuestra sociedad, con todas sus perniciosas y perversas consecuencias, está dirigida capitalistamente, pero se puede cambiar. Como hubo una sociedad industrial que pudo ser socialista y podía ser capitalista, en la nuestra también no estamos condenados, ni mucho menos, a ser sociedades dirigidas capitalistamente, aunque esa es la realidad actualmente. Está en nuestra responsabilidad cambiar y hacer sociedad de conocimiento, pero con una orientación, vamos, profundamente equitativa, profundamente solidaria, profundamente simbiótica con el otro, profundamente social. Y si quieren, en ese sentido, profundamente socialista, ¿no? Entonces, el conocimiento como nuestra forma de vida, una adhesión, un amor, una identificación con él. No podemos aportar soluciones nuevas siendo personas... 5 minutos. Ah, perdón. Estaba yo mirando a Luis. Gracias. Y entonces, segundo, educación en y para el conocimiento, por lo tanto. Hay que educar, lejos de temerlo, lejos de evadirlo, de huir de él, hay que formar en él. A todos nos ha tocado, por ejemplo, conocer personas a veces eminentes, por ejemplo, en el campo pedagógico, en el campo educativo. Yo estoy teniendo en mente ahora, por ejemplo, alguna persona, concretamente una, y cuando salieron las computadoras y un poco después digo, no usemos las computadoras, que eso es alienante, que tal. Yo creo que son caminos profundamente equivocados. Y no ya porque queden al margen, no, porque creo que sin tener fundamentos se idealiza una sociedad y se sataniza otra, y creo que no tenemos elementos para eso, ¿verdad? Educación en y para conocimiento. Educación, por lo tanto, universal. No es, si la educación es la forma de poder participar en esta sociedad, y por lo tanto, estamos hablando de educación buena en este sentido, para realizarse como hombres y mujeres, hay que asegurársela a todos los seres humanos. Es una sociedad, la de conocimiento, no se puede permitir el lujo de excluir a nadie. Capitalistamente dirigida, estamos excluyendo por todas partes. Pero esto es un atentado de la sociedad de conocimiento contra sí misma. Seremos más sociedad de conocimiento, si logramos educar a todos y asegurar a todos el derecho que tienen a tener una educación lo más excelente posible, lo mejor posible, lo más integral, lo más total, en el sentido crítico que aquí se ha expuesto y que expusieron algunos compañeros el año pasado. Por lo tanto, donde la libertad tiene que ser plena y total, no hay sociedad de conocimiento, no hay cultivo del conocimiento si no hay libertad. No puede coexistir con un sistema de creencias, con un sistema de dogmas, con un sentido, una orientación ya previa, anterior, no. La libertad tiene que ser... Solo el conocimiento puede ponerse límites a sí mismo, incluido el conocimiento ético, es el que puede poner límites a los demás, pero siendo conocimiento. Un conocimiento ético, no conocimiento dogmático, no tiene autoridad, no tiene fundamento, no tiene base para poner limitaciones a otro tipo de conocimiento, ¿verdad? Libertad plena y total. Cualidad humana, hay que cultivar, ¿verdad?, la sensibilidad natural, social, planetaria, cósmica, total. Somos seres axiológicos y hay que cultivarla en todas partes y eso, vehicularla vía la educación, todo lo que se pueda. Repito, la naturaleza simbiótica del ser humano, en lo cósmico material, en lo social, en lo cultural, en todo. Esto también implica la construcción, lo que llaman los compañeros, los amigos catalanes, construcción de proyectos axiológicos colectivos, los PAC, ¿verdad? Es decir, tenemos que construir el tipo de sociedad que queremos. No podemos seguir simplemente llevados por la sociedad que tenemos. Tenemos que construir los valores que van a orientar, definir la sociedad. Y en ese sentido, están trabajando en este sentido, hay todo un saber hacer para construir esos proyectos. Y en eso están trabajando ahora estos últimos años, ¿verdad? Que a su vez supone adhesión libre y voluntaria.
A nadie se le puede obligar a escribir a un tipo de valores. A nadie. Es la perversión de los valores. Imponer valores es destruir los valores. Puede ser que nos coma la impaciencia, pero hay que tener mucha paciencia, ¿verdad? A los valores y a los proyectos de seguridad hay que adherir de una manera convencida, de una manera libre y de una manera voluntaria. Y en ese sentido hay cierta razón cuando sociedades culturales nuestras se dice, cuidado, hay una cierta sensibilidad frente a lo que nos viene, por ejemplo, de Europa o de otros países. Porque uno dice, bueno, no es el tipo de sociedad que queremos, no es el tipo de cultura que queremos vivir. Nosotros quisiéramos vivir de otra manera. Creo que la sociedad del conocimiento no se va a poder vivir sin conocimiento. Pero en la sociedad del conocimiento se puede y se debe vivir de muchas formas culturales diferentes, con valores diferentes y con sensibilidades, desde luego, diferentes. ¿Verdad? No es científico, ¿verdad? Es decir, que hay solamente una manera. Equidad, solidaridad, participación, democracia, y no se agotan. Pero estos son los valores principales en los que en serio, de verdad, no retóricamente, hay que formar y hay que convertir en realidades. Una sociedad que no se, de conocimiento, que no sea equitativa, solidaria, de participación real y verdadera y democrática, sencillamente está atentando contra sí misma. Se está haciendo inviable. Está poniendo en peligro su sobrevivencia. Espiritualidad, desafío por antonomasia, termino. Educar en y para la espiritualidad es un desafío y un desafío por antonomasia, tal como lo estamos entendiendo. Educar en la cualidad humana y en la cualidad humana profunda. Es fácil educar en lo funcional, porque es útil, objetivable, es entendible, tiene conveniencias, tiene ventajas, ofrece muchas cosas. Es difícil educar en y para ser profundo, porque es un trabajo sobre sí mismo. Y en el fondo también es real, lo más real que existe, pero no es objetivable, no es medible y de luego no es cuantificable y no se puede utilizar. Hemos citado en el taller recién a un pintor, Bram van Velde, contemporáneo de Picasso. Bram van Velde estuvo 30 años sin pintar un solo cuadro. Y recordaba como su gran inspirador a Van Gogh, que parece, según él, yo no sabía, pasó toda su vida sin vender un solo cuadro. Y Van Velde supo lo que fueron pasar años, no solamente de hambre, sino en la miseria. A veces logra sobrevivir, aún en el hambre, gracias a amigos como Samuel Beckett, el premio Nobel irlandés de 1969, que fue amigo de él y fue un alma gemela, y fue alguien muy solidario con él, a la vez que lo respetaba profundísimamente. Porque, como dice Van Velde, no se puede ayudar cuando la persona que vas a ayudar no se deja ayudar o no quiere ser ayudada. Él tuvo la humildad suficiente para, sin perder nunca su dignidad, nunca pidió nada a nadie, sin embargo, aceptar la ayuda que amigos como Van Velde, en momentos muy difíciles, concretamente antes y después, durante la guerra, ¿verdad?, que no pintó absolutamente nada durante esos 4 o 5 años, la Segunda Guerra Europea, la ayuda que les tendieron, ¿verdad? Unidad y totalidad de sí mismos, silenciamiento e interioridad son valores que hay que desarrollar. La unidad, totalidad, no se expone a la interioridad, nada de esto se contrapone a la exterioridad, nada de esto se contrapone a lo exterior, a la acción. Lo interior no se contrapone a lo exterior. Lo que sí se contrapone es la unidad a la dispersión. La unidad al no interés. La unidad, ¿verdad?, a la egocentración. Por eso es tan importante trabajarse interiormente uno también. Los métodos pueden ser muchos. Uno puede ser simplemente desarrollando la exterioridad, desarrollando su compromiso, desarrollando su solidaridad con los demás, desarrollando la raíz simbiótica profunda de su trabajo, de su profesión. Uno puede lograrlo de esa manera. Hay muchas formas de hacerlo. Pero uno no puede lograr, ¿verdad?, la interioridad, la unidad desde la cual tenemos que actuar, ¿verdad?, si nosotros realmente no la logramos. No amaremos como pretendemos, no nos comprometeremos como pensamos, seremos mucho más dualistas, más interesados y más egocentrados de lo que pensamos. Pero tampoco es retirándose de la sociedad, retirándose del mundo y del ruido
y cultivando solamente la espiritualidad, como se logra lo otro. La propuesta tiene que ser libre. Esto hay que decirlo, enfatizarlo mucho. Sin coacción, como la adhesión a esta realidad. Es una cosa que generalmente no tienen las religiones y fácilmente las espiritualidades mal entendidas copian esto de la religión. Les parece tan sublime que fácilmente se impone a los demás. Nunca se puede imponer. Tiene que ser libre, sin coacción, ¿verdad? Y hay que ser todavía más claros y honestos. La espiritualidad, la cualidad humana profunda, no es el campo donde se solucionan los problemas que se dan en la dimensión relativa, ni lo podemos presentar como tal. No podemos decir, sea usted muy espiritual y usted va a ser el mejor economista del mundo, y usted va a ser el mejor ministro de planificación, usted va a ser el mejor presidente de la República. No. Y de hecho hemos conocido, por ejemplo, dentro del catolicismo, presidentes y ministros de comunión y comunión diaria, y eran dictadores, por ejemplo, y robaron, y fueron, y son, como estamos descubriendo ahora en España, ¿verdad?, casi cada día que pasa, hombres y mujeres muy corruptos, ¿verdad? ¿Con qué criterios entonces? ¿Con qué luz? Con los que dimanan del propio caminar y de la vida como reto. Es un juego, decía metafóricamente, pero muy bellamente en el taller, decía Eugenio, es un juego, muy serio, pero un juego. En el juego se aprende muchas cosas con el entrenador, pero después el juego es el juego. El juego no es el que aprendimos con el entrenador. Y en el juego y en las jugadas concretas es donde nace la ocasión, es donde nace la posibilidad, es donde nace la luz de hacer esta jugada a la otra. Y eso es lo que decide el juego, y eso es lo que determina el juego, y no el saber teórico. En la espiritualidad es el propio caminar el que se va convirtiendo en luz y nos va dando criterios y luz para poder caminar. Termino citando a Van Velde. Yo no sé, generalmente aconsejan, y está bien, trabajar en grupos, tener algún grupo de referencia, tener una pequeña comunidad, tener otros compañeros y compañeras con los que se comparten estos criterios, intercambiar con ellos de vez en cuando, como hacen los artistas, los creadores. Van Velde prácticamente solo. No se le conoce así como grupo de referencia. Y es un hombre que para mí ha llegado a un tipo de espiritualidad extraordinaria. No creyente, al menos ahí no aparece en los escritos que sea creyente, profundamente laico y con una vivencia laica, pero auténtica y verdadera, como una Teresa, en un trabajo que tiene preparado, que le van a publicar en una revista, ¿verdad? Un trabajo considerable, termina poniendo en paralelo, comparando textos, frases de San Juan de la Cruz con Van Velde, para mostrar que hay una convergencia y hay una coincidencia. Muchas gracias. Bueno, Armando, yo ya te quiero mucho, por lo tanto no. Somos cómplices. O sea, que somos cómplices. Sí, bueno, hay una cosa que me parece muy importante, que ya el año pasado me la pregunté y me la he preguntado cuando he leído algunos textos tuyos, ¿no? Tú y también María Corbini hablas de nuevos valores, de que tenemos que crear nuevos valores. Entonces, realmente yo no entiendo eso que significa. Es decir, si crear nuevos valores significa recrear los viejos en función de los nuevos contextos, o si significa crear nuevas palabras esenciales o medulares, como tú dices, que me permitan resolver o atender o dar significado y sentido de mejora a los nuevos problemas, ¿no? O sea, yo, cuando dice que creemos nuevos valores, bueno, crear nuevos valores, ¿a qué nos estamos refiriendo? Que vamos a reconstruir los que ya conocemos, o que vamos a crear nuevas. Yo me gustaría que explicaras un poco eso, ¿no? Y hay otra pregunta también que me sugiere tu exposición, que acabo de consultar ahora mismo el artículo 26 de los derechos humanos. Dice que la educación es un derecho universal, como tú muy bien has planteado ahí,
y que no, desde luego no se puede educar en una sociedad con conocimientos si la educación no es universal. Pero el artículo 26 tiene una coletilla que dice: los padres podrán elegir preferentemente el tipo de educación que desean para sus hijos. Tú has dicho que hay que ser completamente libre para poder adherirse libremente a esta nueva dimensión espiritual. Y mi segunda pregunta es: ¿qué derecho tengo yo como padre o como Estado o como entidad que está dentro, entidad educativa que está dentro de una institución religiosa, hasta qué punto tengo yo derecho de imponer, ya sea por la fuerza vertical administrativa o ya sea por la sutileza seductora de la influencia sutil del pensamiento? ¿Hasta qué punto tengo yo derecho a influir en los valores o en la conciencia o en la educación de nuestros hijos o de nuestros alumnos? Yo sé que son dos preguntas difíciles, pero no sé, a ver cuál es tu opinión. No, son dos preguntas, bueno, muy pertinentes y que la exposición y otros papeles que has leído, como dices, da pie para ello, con toda razón. Primero respondería poniendo el ejemplo de los derechos humanos. Llevamos ya por lo menos formuladas 3 generaciones de derechos humanos. Creo que es un buen... y todavía hay que afinar bastante más y hay que ir formulando cosas mejores. Hay todavía culturas y pueblos de que no se ven bien reflejados en esta formulación universal de los derechos humanos. A mi modo es un buen ejemplo de cómo la necesidad, por una parte, de formular valores, ¿verdad?, postulados de comportamiento, y por otra parte reconocer que han sido insuficientes y que más la realidad se va transformando y cambiando, hay que todavía reformular y adecuar. Y creo que esto es paradigmático para todos los demás valores. Creo que es en general así, ¿verdad? Hay valores, por ejemplo, pasando a otro extremo, pero por lo pedagógico que puede resultar, ha habido determinadas formas de sociedad, por ejemplo, preindustriales e industriales, sobre todo agrarias e industriales, que ha habido formas, por ejemplo, en Occidente de vivir de una manera determinada la sexualidad. Todavía, por ejemplo, el discurso de las iglesias es que hay una forma natural de vivir la sexualidad. Bueno, hoy día sabemos que no. La antropología nos ha dotado, ¿verdad?, y nos impone de cierta manera la reproducción sexual, y somos dotados de sexualidad. ¿Cómo se viven? Como tenemos que vivir simbióticamente, pero ¿cómo vivimos? ¿Cómo desarrollamos la colectividad? ¿Cómo desarrollamos la sociabilidad, la convivencia? Esos cómo son nosotros. No hay leyes naturales. También se nos dice, el ser humano es religioso por naturaleza. Puedo compartir la intención con que se dice, pero me parece que es incorrecto. Yo más bien diría que es espiritual. Se entiende por espiritual esta dimensión absoluta, por naturaleza, por constitución. Pero el cómo la vive, ¿verdad?, eso somos nosotros los que determinamos y creamos. Entonces, en algunos casos sí, serán todavía valores tan próximos a nosotros, a nuestra forma de vida, y fueron tan certeros, que todavía se trata de readecuarlos, ¿verdad?, y redimensionarlos si nos sirven. Otros prácticamente hay que darles una vida. La solidaridad, la equidad, ha quedado como un poco como desideratus, poco ideales. No, la nueva sociedad de conocimiento son imperativos. Y tendremos crear proyectos axiológicos colectivos donde estos valores están explícitamente contemplados, formulados, propuestos, y hay que comprometerse con ellos. Porque, sencillamente, sin eso no somos viables. E incluso no somos viables a la larga. Una sociedad como esta, de apropiación individual por las personas que tienen poder y capacidad, desde la política, la económica, etcétera, etcétera, bueno, ya vemos dónde nos está llevando. No podemos dejar que la sociedad siga así, que la cultura siga. Serían varios ejemplos. Entonces, en parte sí, cuando se dé el caso, y otras veces habrá que prácticamente crear cosas nuevas, y sobre todo su urgencia, su carácter más imperativo. Cuanto a la libertad, yo creo, y has puesto un buen ejemplo, yo creo que nosotros, en primer lugar, nunca podremos imponer comportamientos, podremos imponer conductas, y desgraciadamente con frecuencia las imponemos, valores,
Y no porque impongamos una conducta a nuestros hijos, les estamos imponiendo un valor, les estamos transmitiendo un valor, para nada. Puede ser que, como hemos comentado estos días, hacemos rebeldes. U otras veces, bueno, hacemos personas que aunque no fueron, ayer lo hablábamos, ¿verdad?, nosotros, ¿verdad?, en la sobremesa, por la noche, pues bueno, tuvimos la suerte con todo de tener padres limitados, pero maduros nosotros también, y no por nostalgia, sino por ser justos y por ser, y en cierta manera también reconciliados con nosotros mismos, sabemos reconocer cosas en nuestros padres, a pesar de sus limitaciones, cosas fabulosas. Hombres y mujeres a veces que se comportaron como héroes, y con su pobreza dieron heroicidades para sacarnos adelante. Y aprendimos de ellos valores y actitudes que son fundamentales para yo lo digo, yo, bueno, sabes, campesino, hijo de campesinos, un pequeño pueblo campesino, mira, los valores esenciales los he aprendido en mi pueblo, no solamente con mis padres, en mi pequeña comunidad, donde todo aquello te permeaba, ¿verdad? Y hay cosas que has aprendido mucho en las universidades y en los libros y de otros grandes profesores y cosas que lees, pero hay cosas, las esenciales, las aprendiste allí, ¿verdad? Y por otra parte, lo que sabemos, ustedes proponen como maestros que son de la nueva educación, que tiene que ser profundamente dialogal, incluso con los niños. Es más, comenzando por los niños. Hay un ser profundo en esos niños, como nos decían ahora en el taller. Hay que reconocerlo, hay que respetarlo, y tiene que ser dialogando profundamente con el niño, que realmente vamos transmitiendo los valores. Y después habrá cosas que ellos tienen que vivir. Tus hijas y tus nietos no podrán vivir como tú, ni como yo. Tendrán que encontrar, para bien y para mal, con errores y cabezazos, tendrán que encontrar también sus formas de vivir auténticamente ellos. ¿Verdad? Me parece así como... Tengo una preocupación que no sé si me puedes arrojar alguna luz o no. Es con la formación lógica y espiritual de los niños. Y es que los adultos no tienen tiempo para los niños porque están siempre trabajando. Yo creo que entiendo el problema, pero no veo solución. No sé si algo podrías ofrecer en cuanto a pista de solución. Sí. Bueno, ese problema, otros muchos, ¿verdad?, son de esa envergadura y son problemas que no se van... Aun cuando nos pongamos en la buena línea, ¿verdad?, y lleguemos a crear sectores realmente sensibles en esta línea y podamos poco a poco reorientar la sociedad, nos va a llevar años. Actualmente lo que impera es eso, ¿verdad? Aún padres que quieren educar bien a sus niños no tienen el tiempo mínimo y el espacio, ¿verdad?, para hacerlo. Bueno, para no hablar de los que no pueden tener ni niños. En España, aunque estoy en Costa Rica, sigo un poco lo español. En España llevan años, décadas de crisis en la vivienda, donde hay parejas que tienen que posponer el vivir como parejas, ¿verdad? O sea, pueden vivir juntos, compartir juntos, acostarse juntos, no hay ningún problema, pero ya crearse como parejas no pueden, casados o no casados, juntados, casados por civil o por la iglesia, no pueden, porque no tienen dónde tener el hijo o los dos hijos que piensan tener. Y se crean problemas serios porque, por ejemplo, las mujeres llega a cierta edad, aunque ahora se prolonga, llega a cierta edad en que ya es riesgos tener hijos, pensar en tener hijos, ¿verdad? O sea, ni siquiera, no ya educarlos, ni siquiera a veces pueden tenerlos, porque la sociedad no les ofrece las condiciones básicas mínimas de vivienda, por ejemplo, en un estado como el español, para hacer frente a esa situación. Entonces yo creo que son de las cosas que hay que revertir profundamente. Y lo ideal será, no es que haya educadores, que tampoco los hay educadores que también trabajan en la educación porque es su manera de ganar su vida, es su función. Si encuentran hombres y mujeres educadores de vocación, maravilla, extraordinario, pero sabemos, lo ideal es que ya la educación comience desde el hogar, ¿verdad? Porque eso es lo que más marca y lo que más forma. Lo ideal es que creemos familias con las condiciones materiales, económicas, adecuadas, ¿verdad?, de ingresos, etcétera, de vida, para que esos muchachos puedan hacer eso. Y eso supone cosas como la que hoy hablábamos en la sobremesa también a mediodía, y decía Luis, ¿verdad? Pasar de un Estado benefactor paternalista, en el mejor de los casos, y generalmente ese mismo Estado fácilmente, como pasa ahora, se hace un Estado
más bien escatimador de recursos, etcétera, etcétera. Y, por otra parte, haber habituado a la gente a ser tan dependiente del Estado, y hemos creado un tipo de sociedad donde la gente no puede responder a sus problemas. Por ejemplo, la educación la hemos delegado al Estado. La salud la hemos delegado al Estado. Y hemos hecho, y nos han hecho, hombres y mujeres, colectivamente incapaces, inhábiles, para poder cuidar nuestra salud, ¿verdad? Como decía, él lo decía gráficamente, ¿verdad? Hasta para una gripe ya la gente tiene que ir y perder todo el día, además le eximen del trabajo, ¿verdad? Por una simple gripe, cuando es algo que podría haberse gestionado en su familia, curado a sí mismo, etc. Entonces, es muy difícil, pero creo que eso de las cosas que hay que resolver no es imposible. Pero que tiene que ver, una vez más, con la economía, la política, la sociedad, todo. La concepción de Estado, la concepción de nosotros. Te damos las gracias.